Sí, buenas noches. Hablemos acerca de economía. Introducción. La economía es el estudio de la manera en que las sociedades utilizan los recursos escasos para producir mercancías valiosas y distribuirlas entre los diferentes individuos. Tras esta definición se esconden dos ideas claras de economía. Los bienes son escasos y las sociedades deben utilizarlos eficientemente. De hecho, la economía es una importante disciplina debido a la escasez y el deseo de ser eficientes. Métodos. Está el método inductivo, está el método deductivo, método matemático, método dialéctico y método histórico. Objetivos. Primero, analiza la influencia de las instituciones y de la tecnología de la sociedad en los precios y en la asignación de los recursos a los distintos fines. Segundo, explora la conducta de los mercados financieros, incluidos los tipos de interés y los precios de las acciones. Tercero, examina la distribución de los ingresos y sugiere algunas fórmulas para ayudar a los pobres sin afectar negativamente los resultados de la economía. Cuarto, estudia el ciclo económico y averigua cómo puede utilizarse la política monetaria para acentuar las oscilaciones del desempleo y de la inflación. Quinto, examina las pautas del comercio internacional y analiza las consecuencias de las barreras comerciantes. Sexto, analiza el crecimiento en los países en vía de desarrollo y propone medidas para fomentar la utilización eficiente de los recursos. Ahora miremos las corrientes del pensamiento económico. Esto es una pequeña introducción. Es importante ubicar el estudio del pensamiento económico a través del tiempo, ya que las corrientes económicas corresponden al desarrollo de la economía en su tiempo. Para comprender el pensamiento económico tenemos que relacionarlo con su ambiente, lo que implica determinar los criterios de cerca de las relaciones entre las ideas humanas y el medio social que las rodea. La estructura económica de una época dada y los cambios que sufren son los factores que ejercen influencias más poderosas sobre las ideas económicas. Aun cuando la economía política se desarrolla como ciencia en forma sistemática a partir del siglo XVII y XVIII, y cuando el desarrollo del capitalismo se empieza a sentar desde la comunidad primitiva ya se había esbozado algunas ideas económicas que son importantes como antecedentes de muchas de las actuales doctrinas económicas. Sin embargo, las ideas que surgieron en la sociedad primitiva no pueden ser consideradas propiamente como doctrinas económicas, ya que corresponden al bajo desarrollo de las sociedades de ese tipo. Los principios. Debido a que en la antigüedad el proceso económico era muy simple y primitivo, las ideas económicas estaban enfocadas únicamente a la forma de obtener los bienes para satisfacer las necesidades de la colectividad. Cuando la sociedad primitiva fue evolucionando y las relaciones sociales de producción también fueron cambiando, el pensamiento económico se tuvo que transformar. Grecia y Roma, cuando el esclavismo se han asentado y se desenvuelven en forma extraordinaria, el pensamiento económico evoluciona y se empiezan a desarrollar ideas que corresponden a este nuevo modelo de producción. Uno de los principales pensadores de la época de ese entonces fue Platón y Aristóteles. Platón explica la división del trabajo como consecuencia de las diversas actitudes naturales de los hombres y de la gran cantidad de necesidades humanas. Aristóteles, a su vez, fue el primer economista analítico. Él fue quien puso los cimientos de la ciencia y el primero que planteó los problemas económicos que han estudiado todos los pensadores posteriores. Aristóteles da una definición de economía dividiéndola en dos partes. La economía propiamente dicha, que es la ciencia encargada de la administración doméstica, y la ciencia del abastecimiento, que se ocupa de la adquisición, es decir, estudia la circulación de los bienes. Los romanos no aportaron mucho al pensamiento económico, debido a que se limitaron a repetir los preceptos griegos. Algunas de las aportaciones de los romanos al pensamiento económico fueron gran aprecio por la actividad agrícola, y Cicerón afirmó que la industria del comercio eran despreciables y solo la agricultura era elogiable. Derecho canónico y escolástico. En la Edad Media, el periodo en el cual se desarrolla el feudalismo, las apariciones al pensamiento económico fueron pocas y provenían de pensadores ligados a la iglesia y que se desarrollaban lo que en la actualidad se conoce como derecho canónico, que es un conjunto
de preceptos religiosos y de normas de conducta que regulaban la sociedad de ese tiempo. Por su parte, la escolástica es la filosofía de la Edad Media que trata de conciliar la fe con la razón. Una de las principales economías de la época fue que, en primer lugar, el pensador económico de la Edad Media se basaba en los preceptos aristotélicos y la doctrina de la Iglesia católica contenía principalmente en los evangelios y en las obras de los principales padres de la Iglesia. Consideraban la economía como un conjunto de leyes. Pensaba que la usura era injusta y condenaban por lo tanto el interés por el dinero. Consideraban que el préstamo como un cambio de propiedad y el interés como impuesto sobre el trabajo del prestatario. Los mercantilistas. Desde el feudalismo se van gestando las condiciones que serán predominantes en los siglos posteriores, es decir, las premisas del desarrollo capitalista. Los antecedentes que hicieron posible el desarrollo del mercantilismo son aparición de los estados nacionales modernos, monarquías absolutas, destrucción del sistema feudal, mayor interés por el comercio, políticas nacionalistas, desarrollo de una economía monetaria, desarrollo del Renacimiento y del protestantismo. El mercantilismo es la doctrina económica que refleja las condiciones del capitalismo comercial de los siglos XVI y XVII. Las principales ideas era una doctrina nacionalista, el Estado juega un importante papel, concede mucha importancia a los metales preciosos. Fundadores de la economía política. A finales del siglo XVII y sobre todo en el siglo XVIII se desarrolla notablemente el capitalismo industrial, que es la base del capitalismo actual. El desarrollo del capitalismo industrial trae como consecuencia la evolución de las ideas económicas, por lo que las ideas mercantiles que habían cumplido su función van desapareciendo. Uno de los principales economistas de la época fue William Pitt. Es el primero y más importante de los economistas ingleses que prepararon el terreno para el sistema clásico. Fisiócratas. La escuela fisiócrata surge en el siglo XVIII y es a juicio de algunos autores la precursora de la economía moderna. Esta escuela considera a la agricultura como la única actividad realmente productiva porque es la única que da un producto neto. Los puntos principales de la teoría fisiócrata son: hablaron de la creación de un excedente que llamaron Prudhomme, divide el trabajo en dos categorías, uno productivo y el otro estéril. Analiza la circulación excedente entre las diversas clases sociales. Elabora una teoría de precios basadas en los costos de producción de los artículos manufacturados. En fin, los fisiócratas estuvieron de acuerdo en que la sociedad está regida por un orden natural. Los clásicos. A fines del siglo XVIII se dieron una serie de cambios que habrían de modificar las relaciones económicas predominantes en el mundo capitalista. En consecuencia, la doctrina económica también fueron evolucionando en la búsqueda de explicaciones a los nuevos fenómenos que se desarrollaban. Algunos de los acontecimientos importantes ocurridos en los siglos XVIII y en el siglo XIX fueron que el desarrollo de la revolución industrial, que modificó radicalmente la forma de producción, la independencia de los Estados Unidos y la Revolución Francesa también estuvieron presentes. Las características principales de la doctrina clásica fueron que su investigación económica, estudiaron los principales funcionamientos del sistema capitalista de su tiempo, hablaron del proceso histórico, buscaban dar una idea general del comportamiento general. Uno de los principales representantes del sistema clásico fue Adam Smith. La obra principal de Smith es Investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones, publicadas en 1976. Su filosofía naturalista dice que la ley natural es superior a la ley humana. Por eso dice que la economía está regida por una mano invisible y que el Estado no debe intervenir en ella. Los marxistas. El marxismo es la doctrina económica que se empieza a desarrollar en el siglo XIX. Esta doctrina es sucesora legítima de la economía clásica. Los principales representantes del marxismo son Karl Marx, Federico Engels y Vladimir Lenin. El marxismo no es solo una doctrina económica, es una concepción del mundo que implica aspectos sociales.
y económicos y políticos. Algunas de las principales contribuciones del marxismo fue que la filosofía materialista dialéctica, el estudio histórico a través del materialismo histórico, el régimen económico es la base de la sociedad sobre la cual se eleva la superestructura, estudia críticamente la sociedad capitalista, desarrolla la teoría del valor del trabajo. El capitalista que posee el capital no puede vivir sin los asalariados. Neoclásicos. Los neoclásicos, la economía neoclásica surge en la segunda mitad del siglo XIX y se les llama también teóricos de la utilidad marginal. Eh, el iniciador de las corrientes neoclásicas fue Hernán Henry Gossen, que estudia las leyes de la conducta humana basado en el utilitarismo y el consumo individual con el soporte matemático. Algunas teorías de la corriente neoclásica son el desarrollo de la teoría subjetiva, del valor basado, de la utilidad y de la escasez. Establece la diferencia entre la economía pura, teoría y economía, desarrollo de la teoría del bienestar. Hablemos ahora de los keynesianos. En la primera mitad de este siglo hemos visto que los hechos y fenómenos económicos han cambiado considerablemente, poniendo en duda muchas corrientes teóricas, incluso influyendo para que se abandonen muchas concesiones económicas y que ya han perdido su carácter científico. Algunas características de la teoría keynesiana es una teoría macroeconómica, su teoría es una refutación del liberalismo ya que apoya la intervención. La teoría económica lleva directamente a la política económica que él mismo recomienda. El dinero juega un papel determinante para lograr cierto nivel de empleo. Ahora hablemos de los estructuralistas. Se llaman estructuralistas principalmente a los economistas latinoamericanos que piensan que los problemas de los países en América Latina son estructurales, es decir, que derivan del propio funcionamiento del sistema económico. Los estructuralistas se interesan por el sistema económico en su conjunto, explicando la falta de desarrollo de la región por problemas estructurales de toda la economía y proponiendo ciertas reformas para cambiar la situación de los países de América Latina. La economía necesita cambios estructurales. Estos cambios serían en la distribución de las tierras de tal manera que no existan latifundios ni minifundios, sino explotaciones del tamaño medio que permitan un buen funcionamiento de la agricultura y por lo tanto que de la economía, la producción y comercialización del producto agrícola, la distribución del ingreso que beneficia a la mayor parte de la población. Se debe modificar también la estructura de la economía internacional, especialmente el comercio y las finanzas, para que su funcionamiento no solo beneficie a los países industrializados, sino también a los países de América Latina. Creo que esto ha sido una pequeña introducción acerca de lo que es la economía y sus corrientes. Muchísimas gracias.